Perfecto, lo primero que tenemos que tener claro es que al abrir Adobe XD se nos va a desplegar esta pantalla que tenemos acá. En esta interfaz vamos a poder nosotros elegir qué tipo de mesa de trabajo vamos a ocupar. Como podrán ver, hay de dispositivos móviles, resoluciones de escritorio, las más comunes y las más usadas, y personalizado. En este caso puntual vamos a trabajar con 1366 por 768, es la resolución actual más ocupada en pantallas de escritorio. Y vamos a crear nuestro proyecto. Como ven, al darle clic a eso se nos desplegó la mesa de trabajo, ¿ya? Y acá ya podemos observar lo siguiente. Lo primero, entender cómo funciona Adobe XD. Adobe XD funciona con el sistema de mesas de trabajo, como lo es casi todos los software actuales de Adobe, donde tengo mesas que puedo ir trabajando para poder ir desarrollando distinto tipo de contenido en cada una de ellas. La gracia de Adobe XD es que nos permite realizar prototipos funcionales, o sea, que si yo hago clic en algún elemento, ese elemento me va a llevar a otro. Más adelante veremos eso. También nos permite revisar o compartir el contenido de manera digital, online, ¿ya? Donde nosotros tenemos las opciones de revisiones, desarrollo, presentación, prueba de usuario y opciones de envío del enlace. La ventana de prototipo, la cual nos va a ayudar a prototipar, y la ventana de diseño. Una vez que nosotros ya entendimos cómo funciona, ¿cierto? Cómo es la interfaz que la estamos reconociendo, es momento de entender qué tenemos a los costados. En el panel izquierdo tenemos el panel de herramientas junto con el panel de elementos, los cuales nos van a permitir a nosotros construir un sinfín de elementos y estilos personalizados para nosotros poder trabajar. Es así como, en este caso, ejemplo, si yo hiciera una estructura, que en este caso vamos a dejar ahí un cuadrado rojo, ejemplo, yo puedo perfectamente seleccionar este cuadrado rojo y si aprieto en este panel colores, me va a guardar las muestras que he seleccionado, en este caso el cuadrado, más, ¿cierto?, el borde que tiene en este caso, acá, ¿ya? Me ha guardado las dos muestras de colores. Entonces, de esta manera, si yo el día de mañana quisiera hacer otra figura y ocupar las mismas muestras que tenía en ese entonces, hago clic y la muestra ya está tomada. Aparte de ese panel encontraremos, ¿cierto?, los componentes. Los componentes son elementos que yo puedo guardar para poder utilizarlos una y otra vez. Si yo tengo esto acá, le vamos a colocar el color rojo y aprieto acá, me lo guarda como componente. Eso significa que cuando yo tomo un componente y lo arrastre, voy a tener el mismo elemento. Y de esa manera no tengo que volver a crear otro elemento desde el panel de herramientas, sino que lo creo desde el panel de componentes. Tengo estilos de caracteres que nos permiten, ejemplo, guardar el tamaño y estilo de una fuente. ¿Cómo es eso posible? De la siguiente manera. Escribo algo, ¿cierto? Y al hacerle clic a la caja y hacerle clic al signo más de acá, estilos de caracteres, este me va a guardar el estilo de la fuente, el tamaño tipográfico, la familia tipográfica y el grosor de la fuente, si es regular, bold, ¿cierto? Italic, etc. En este panel de acá encontraremos las herramientas. Tenemos la herramienta de flecha, ¿cierto? Que nos permite seleccionar algún elemento y moverlo, ya sea dentro de la mesa de trabajo o fuera de la mesa de trabajo, o también mover la mesa de trabajo, si la seleccionamos desde el nombre de la mesa de trabajo, como pueden ver ahí está el nombre. Tenemos las herramientas de construcción, cuadrado, círculo y triángulo. La herramienta de línea, la herramienta de pluma, la cual nos va a permitir crear trazos interesantes para poder trabajar, la herramienta de texto,
la herramienta mesa de trabajo, la cual nos va a permitir crear mesas de trabajo a gusto, o seleccionar alguna del panel preestablecido en el costado derecho de la pantalla. La herramienta lupa, la cual nos va a permitir hacer zoom a los distintos elementos. Acá abajito, con este botón pueden habilitar o deshabilitar el panel de componentes. Con este botón pueden habilitar o deshabilitar el panel de capas. Y con este botón pueden habilitar y deshabilitar el panel de complementos. Cada uno de estos paneles los vamos a indagar más en específico en las siguientes lecciones. En el panel derecho, por otro lado, ¿cierto? Tenemos al principio los elementos de alineamiento. Como podremos ver acá, si yo alineo esto acá, aquí, así y así, en estas posiciones, y las selecciono todas, y selecciono que se alineen hacia arriba del objeto seleccionado, se van a alinear siempre al objeto, miren, ahí está, que está más arriba. Si yo selecciono el del medio, se van a alinear siempre al objeto que está al centro. ¿Ya? Siempre al centro del área útil, como se fijan acá. Si selecciono el que está más abajo, se van a alinear al objeto que está más abajo. Si selecciono esto, se van a distribuir de manera, ¿se fijan?, equitativa, de manera horizontal. O sea que el espacio entre la línea del triángulo, el triángulo del círculo y el círculo del cuadrado, ahora están de manera equitativa. Si yo selecciono este elemento, puedo colocar un elemento, ¿cierto? ¿Se fijan? Al final de la mesa de trabajo, y si lo selecciono en masa, los elementos se van a alinear al último objeto. ¿Se fijan? Si selecciono esto, se van a alinear al centro de la mesa de trabajo, y si selecciono el último, se van a alinear al último elemento, que sería la línea. Si los selecciono todos y aprieto el distribuir verticalmente, los elementos se van a distribuir de manera vertical, pero para eso deben estar de manera vertical para que el distribuir ejecute su función. ¿Ven? Más abajo, en el panel que está abajito del panel de alineamiento, tenemos el panel de repetir cuadrícula. Este panel nos va a permitir a nosotros, al hacer clic, guardar estos elementos en una cuadrícula, la cual, tanto ya sea vertical o horizontal, con estos selectores, se va a generar una copia. Como verán, esta copia es exactamente las figuras que yo seleccioné, permitiéndome de esta manera crear múltiples componentes sin la necesidad de copiar y pegar. Al hacer clic en esto, me fijaré que acá dice desagrupar cuadrícula. Al poner desagrupar cuadrícula, lo que voy a lograr básicamente será descomponer estos elementos para que vuelvan a ser unidades, ¿cierto? Como pueden ver acá. También tenemos las opciones de fusión, ¿cierto? De busca trazos, y estos elementos les podemos hacer clic derecho y vamos a encontrar un montón de alternativas. Acá tenemos cortar, copiar, pegar, eliminar, bloquear, ocultar, agrupar, desagrupar, crear un componente, que sería acá, ¿cierto? Que es igual a este botón, esto funciona igual, añadir un color activo, marcar para exportación, traer al frente, traer hacia adelante, enviar hacia atrás y enviar detrás, alinear con cuadrícula de píxeles. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es darle clic derecho y apretar desagrupar para que los elementos se desagrupen. Al momento de desagruparlos pasan a ser una unidad nuevamente. ¿Por qué hicimos esto? Porque necesitamos probar el panel, ¿cierto?, de fusión de elementos, que básicamente nos va a permitir a nosotros, ¿cierto?, fusionar los trazos. Si yo selecciono estos dos, acá podrán ver un montón de opciones, desde añadir, restar, intersectar y excluir superposición. Vamos a probar el primero de añadir. Para eso vamos a limpiar esta mesa de trabajo y vamos a ocupar las mismas figuras
4 veces. Ahí está. El primero va a ser con el botón añadir. El resultado, como pueden ver, de añadir es este de acá. El segundo va a ser el botón de restar. Como pueden ver, el resultado es este de acá. Se restó el círculo del cuadrado. El tercero es el botón de intersección. Intersectar. Como pueden ver, la intersección es la suma, si se fijan, acá es el cuadrado y el círculo, y la intersección sería lo que está entre ambos. Y el último botón es excluir superposición. Al apretarlo, como podrán ver, se fijan, queda la forma, ¿cierto? Y se excluye la superposición. Si se fijan aquí, ¿qué es lo que se excluye? Se excluye la línea. La línea genera un corte. Ahí está. Siguiendo con este tutorial, más abajo vamos a encontrar el panel de componente, ¿cierto? Donde yo, si hago clic acá, puedo crear, ¿cierto? Un componente. Más abajo voy a encontrar los paneles de dimensiones: ancho, alto, X, Y, rotación y reflejo, ya sea espejo, vertical o horizontal. Luego encontraré, ¿cierto?, el botón de fijar posición al desplazarse. Esta opción me va a permitir a mí dejar fijo este elemento al momento de que yo esté trabajando más adelante en mi prototipo. Si sigo bajando, voy a encontrar la opción de relleno, donde podrán ver que yo puedo, ¿cierto?, agregar un relleno a mi elemento. ¿Se fijan? Ahí está. Esto me va a permitir a mí, si se fijan, que cambiar el área útil de mi elemento. Si ustedes se fijan, el área útil de mi elemento anteriormente estaba pegado a mi elemento. Ahí. ¿Cierto? Ahora nosotros le agregamos relleno y con el relleno el área útil de mi elemento ha cambiado. Tenemos redimensionado interactivo. ¿Qué es redimensionado interactivo? Si está activado, ¿cierto? Al hacer yo así, este redimensionado se va a redimensionar de manera automática, no proporcional. Versus que si está desactivado, el elemento se va a redimensionar de manera proporcional. Por favor, fijémonos en la diferencia. De manera proporcional, en estos momentos, con redimensionado interactivo desactivado, y de manera, ¿cierto?, automática con el redimensionado interactivo activado. Se fijan que la consola, en este caso la máquina, decide por mí cómo se debería redimensionar el objeto. Más abajo vamos a encontrar el panel de aspecto con el panel de opacidad, el panel, ¿cierto?, donde yo puedo ir dándole propiedades a mi figura: multiplicar, superposición, aclarar. Luego de eso tengo el panel de muestras. Y acá es importante entender dos conceptos. Relleno se le llama al relleno de la forma y borde se le llama al borde de la forma. Es muy importante distinguir esto porque muchas veces la gente se confunde con estos términos. Acá donde dice tamaño se refiere al tamaño del borde. Bueno, en este caso la figura es muy pequeñita, vamos a agrandarla para el ejercicio. Ahí está. Si ustedes fijan acá, estoy poniéndole un borde de 11 de grosor. La herramienta Gotario, que está en este costado, me permite tomar muestras, ¿cierto? Ejemplo, si yo tuviera acá un cuadrado, color azul, y selecciono mi panel de muestra, me va a tomar la muestra de relleno. Y si selecciono la muestra del borde, me va a tomar la muestra
que yo seleccione para el borde, si es el mismo azul, o puede ser incluso hasta el tono de la mesa de trabajo, o incluso el tono que está fuera de la mesa de trabajo. Si yo quiero darle un relleno con guión a mi forma, vamos a borrar esta forma ahora, vamos a utilizar el cuadrado, ¿cierto? Vamos a agrandar el grosor del trazo y fíjense, ¿ya? Guión significa al largo del guión y el espacio significa al espaciado entre los guiones. ¿Se fijan? Que a menor espaciado más juntos los guiones, ¿ven? A mayor espaciado, ¿cierto? Más separados los guiones. Y los guiones, ¿cierto? Se pueden ir colocando más largo en la medida que yo voy agregando. Grosor, largo de un guión y el espacio entre cada guión. Luego de eso tenemos los distintos tipos de terminaciones de una figura, el cual me dice que el trazado, ¿cierto? Fíjense acá, está de manera interior, o sea, el guión se muestra hacia adentro. Aquí me dice que el trazado se muestra de manera exterior, o sea, que el guión se muestra por afuera. Y acá me dice que se muestra justo en la línea del elemento. Se fijan que la línea azul está acá y en el medio pasa el trazado. La terminación redonda, para puntas redondas, puntas cuadradas y puntas al límite de el trazado. Y aquí tenemos la terminación, ¿cierto? Como podrán ver, de puntas de la figura redonda y ahí termina el vector en cuadrado. Luego tenemos el efecto de sombra, vamos a quitar el borde para que se vea el efecto de sombra. Tenemos el efecto de sombra y como pueden ver acá, está la B significa blur, ¿cierto? Que es desenfoque. Vamos a ponerle un color más chillón para que se note y vamos a subirle la opacidad. Ahí, y vamos acá a colocar un desenfoque bien y se fijan que ahí me agrega una sombra. El posicionamiento de la sombra en I, ¿cierto? Es importante destacar que I se mueve tanto en eje vertical, hacia arriba o hacia abajo, y X es el eje horizontal y se mueve de derecha a izquierda. Entonces, de esta manera, yo puedo ir jugando con Adobe XD. Lo otro, en la otra parte del panel, ya estamos llegando casi al final del panel. Vamos a desactivar esto. Cuando yo tengo una forma en Adobe XD, puedo desenfocar el fondo, si se fijan, y jugar con el desenfoque de la figura y el fondo. Ahora, esto no se entiende hasta que uno no trabaja con otra figura de fondo. Si yo coloco esta figura de acá y le coloco un relleno rojo y coloco esta forma encima y le digo ahora, ¿cierto? Desenfoque de fondo, se fijan, el panel cuadrado funciona como una capa de desenfoque. Ahí está. Miren, fíjense. ¿Se fijan? Entonces cuando yo pongo desenfoque de fondo, lo que estoy haciendo es desenfocar la figura que está atrás esta otra figura. ¿Ya? Esto sirve mucho cuando uno está trabajando y quiere hacer un efecto de desenfoque a una imagen, ejemplo. Uno puede perfectamente colocar la imagen tras una máscara, tras una figura, y esto te va a permitir a ti utilizar el desenfoque. Aquí tengo la opacidad del color de la figura. Luego de eso, si apretamos la flechita que está acá, ¿cierto? Vamos a encontrar el desenfoque del objeto. ¿Eso qué significa? Que ahora no se desenfoca lo que hay atrás, sino que se desenfoca la figura misma, en este caso el cuadrado azul. Y luego de eso tenemos el botón marcar para exportación, el cual nos va a servir para dejar el objeto marcado cuando haya que exportar. Antes de terminar esta primera sesión, es importante también saber que al hacer clic en el nombre de la mesa de trabajo, la podemos mover y arrastrar, ¿cierto? Y si hacemos doble clic, podemos cambiarle el nombre. Y listo. Con esto ya estamos terminando la primera parte de nuestro tutorial de Adobe XD. Les enseñé a ocupar el panel izquierdo como el derecho. Les mostré cada una de las herramientas para qué funcionan y para qué sirven. Y ahora solamente queda que ustedes se dirijan a explorar
y se diviertan tanto como yo trabajando en Node.xd, porque yo lo paso súper bien haciendo interfaz para los proyectos en los que trabajo. Y, y nada, espero verlos en el próximo curso y nos vemos luego. Saludos.